Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora estamos reunidos para darte la honra y la gloria que tú mereces, Señor. Primeramente queremos pedirte en esta hora que el hermano va a exponer tu palabra, que nos ayudes a entenderla, que nos des entendimiento, Señor, y que nos des un corazón sencillo para asimilar. Al mismo tiempo pedimos por él para que lo que haya estudiado para compartir, también él se acuerde para que pueda exponer tu palabra. Gracias a Dios porque siempre tu palabra ha sido para nosotros un faro en el cual nos damos cuenta. Tu palabra también dice que es como un espejo. Ayúdanos, Padre, a en esta hora meditar, que llegue en lo más profundo de los corazones el estudio que trae la mano, ya que de alguna manera nos enseña, nos redarguye y nos corrige tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque todo te lo pedimos, juntamente con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. No sé si fueron muy cortos los himnos, se me hicieron poquitos, y quisiera haber cantado más, ¿verdad? O serán los nervios de pasar aquí al frente. El hermano Torres me puso a prueba, me puso un micrófono aquí, así que ya está el corazón, tun, 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 tun. No se crean. Aquí está, este es el micrófono. Este es otro proyecto que trae nuestro hermano Torres para grabar los temas que se presenten aquí. Bien, hermanos, vamos a tener una clase en este día, en esta tarde, pero primeramente agradeciendo a Dios por la vida y la salud que nos presta cada uno de nosotros para estar aquí y tener la oportunidad de reflexionar un poquito la palabra de nuestro Dios. En esto consiste precisamente estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios no es leer la Biblia. A veces nosotros leemos la Biblia y podemos haberla leído una y dos veces. Pero el sistema o el lado correcto de poder estudiar la Biblia es el poder analizar una parte, ver los pros y los contras y aplicarlo a nuestra propia vida. Esos mensajes, esas enseñanzas, esas exhortaciones, esas motivaciones que nos da la palabra de Dios. Y en este momento, hermanos, quisiera que viéramos un pequeño tema. Créanme que este es uno de los temas un poquito más difíciles que me he enfrentado. Será por la edad o no sé. Aparte, ¿no, hermana? Aparte por la edad. Yo traía un tema ya desde hace días que era la veracidad de los evangelios. Un tema, pues, de historia, de verificación y para aquellas personas que de alguna manera a veces ponen en duda que la palabra de Dios sea inspirada por Dios mismo. Y traía ese tema dando vueltas, la veracidad de los evangelios. Pero hojeando por ahí uno de los libros que la hermana Angélica ha escrito a través de los años. Si ustedes no saben, la hermana Angélica lleva, por mucho tiempo ha estado escribiendo las clases, las predicaciones de todos los hermanos. Inclusive entre una de esas predicaciones, noticias que apuntó ahí en el año del 2007, imagínense. Ya hace ratito, ¿eh? No la hagas así, Luna. ¿Cuándo naciste, mija? ¿El 10? Y mira, no, pues casi en el 2007. Ahí aparece el bautismo de uno de los jóvenes que están con nosotros. Digo, ¿qué tan lejos se te hace el 2007? Digo, ¿y el 23 de septiembre? Caray. Dice, ¿a poco? ¿De qué? Le digo, fue cuando me bauticé. Ya tienes 10 y tantos años bautizado, le digo. Y se queda, oye, de veras, hermano. Ay, qué rápido ha pasado el tiempo. Y en esa revisión que estaba haciendo, miré un tema que me llamó la atención. Al final les digo por qué me llamó la atención y quise presentarlo en este día.
El tema se llama las consecuencias de nuestros actos. ¿Sí? Las consecuencias de nuestros actos, las consecuencias de nuestras acciones. ¿Sí? Hay una ley física, hermanos, que dice que para cada acción existe una reacción. Es una ley física. Si yo empujo este florero, la acción de empujarlo y la reacción va a ser pues que se quiebre, ¿verdad? Si lo aviento muy fuerte. O sea, toda acción tiene una reacción. O de una palabra más sencilla, por cada semilla que yo siembro, me va a dar un fruto. Eso es algo lógico. De alguna manera, claro, estoy hablando de las condiciones óptimas, con su tierra y su agua y todo. Y estas son verdades que la palabra de Dios nos dice. Por ahí en Proverbios, en el capítulo 22, versículo 8, dice, quien lo tiene puede leerlo, Proverbios 22, 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Muy bien. ¿Qué es un proverbio, hermano Javier? ¿Qué es un proverbio? No, lo pasamos. No importa más, no pasa nada. Hermano Luis, ¿qué es un proverbio? Yo a los jóvenes les dije que es como un refrán en México. Es un refrán, es un dicho sentencioso del pueblo de judío que se tenían entre ellos, como los mexicanos que tenemos, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. En el pueblo judío, los proverbios son refranes, son proverbios o refranes, pero casi todos están apegados a la relación Dios y hombre. Entonces, como el bien y el mal, la espiritualidad, la relación con Dios. Ese es un proverbio, ¿sí? Entonces, en este proverbio, en el Antiguo Testamento, ya se tenía este concepto en el pensamiento de que el que sembrara iniquidad, iniquidad también segará. Toda obra que hagamos, habremos de cosecharlo, lo que posteriormente la palabra de Dios nos lo recuerda nuevamente. En el pueblo judío ya existía esto: el que sembrara iniquidad, iniquidad va a recoger. O sea, si sembramos manzanas, vamos a coger manzanas. Si sembramos tomates, vamos a cosechar tomates. O sea, esto es una lógica muy sencilla, pero que a la vez también se aplica en la vida espiritual. Por allá en Gálatas capítulo 6 y versículo 7, Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ya por ver nos estaba diciendo que si el hombre sembraba iniquidad, iniquidad también iba a cosechar. O sea, todo lo entendemos de esta manera. Todas las buenas obras que hagamos, si hablamos del lado contrario, tendremos una buena recompensa. Una buena recompensa en el sentido de que hemos sembrado cosas buenas para cosechar cosas buenas. Si sembramos cosas malas, pues cosas malas o frutos malos habremos de obtener, ¿sí? Y en el sentido espiritual, hermanos, en el sentido bíblico, pues esto es una verdad. Es una verdad que cada uno de nosotros debemos de recordar y debemos de mantener siempre presentes nosotros como cristianos. Nosotros somos santos, no en el sentido de la santidad de Dios, sino en qué sentido, porque dice en cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Por qué somos santos? Vamos a darle un poquito de presión a Jehú. ¿Por qué somos santos? Va a aprender algún día. El hermano Márquez me preguntó, no se va a olvidar. ¿Por qué somos santos? Si no, un hermano te puede dar, no hay ningún problema. Tú eres de los intermedios o de los jóvenes. Intermedio, ¿verdad? Ajá. Porque venimos de Dios. Porque venimos de Dios, muy bien. Vamos a pedir a tu abuelito que te ayude. Pues porque estamos apartados. Somos apartados. Hay dos santidades, Jehú. Una es la santidad de Dios,
ser bueno, y de ahí ese punto ninguno de nosotros somos buenos, pero hay otra santidad que es el ser apartado. Cuando dice, estos utensilios son santos para Dios, es decir, que en el Antiguo Testamento eran apartados para Dios. Nosotros somos santos para Dios porque somos apartados para Él. Entonces, en ese sentido de la santidad, nosotros como cristianos debemos de tener siempre presentes que necesitamos nosotros mantenernos aparte del pecado, apartados y alejados. Pero desgraciadamente es una constante que está en cada paso que damos nosotros, somos siempre hechizados, tenemos la hechizanza de Satanás que está sobre nosotros. Y en cualquier cosa nos puede hacer algo tan sencillo. Puede hacer que nosotros cometamos un pecado sin darnos cuenta y sin creer que sea un pecado. Por ejemplo, tenemos a un personaje por ahí. Tenemos a Ananías. ¿Quién no le recuerda? Rápidamente ahí en Hechos, en el capítulo 5, encontramos esta historia. Vamos a leer rápidamente. Hechos capítulo 5, del verso 1 en adelante. Dice de esta manera. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Esto porque los hermanos, como decía, vendían sus heredades o sus riquezas y las ponían a los pies de los apóstoles para que se utilizara para la comunidad, para tenerlo en común. Y así lo hicieron. Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Algo tan sencillo, algo tan básico como un simple acto de honestidad. Él miraba que la gente vendía sus propiedades, tenían sus intención de poner sus bienes a los pies de los apóstoles para que fuera utilizado en la iglesia, y él también lo quiso hacer. Aquí quizás él estaba, Ananías, estaba buscando reconocimiento, exactamente. El reconocimiento de la gente. Oh, el hermano Ananías, mira, dio una heredad y qué bueno. Como por ahí también a Bernabé se le reconoce que vendió una heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Pero ahí no habla ni un pecado, nada. ¿Qué más quería él al momento de hacer esta transacción? Pues no se quería quedar pobre, ¿verdad? Quería tener reconocimiento y a la vez quedarse con un poco de dinero. ¿Sí? Mas, sin embargo, esta pequeña acción de falta de honestidad fue un pecado. Fue un pecado que le llevó a que Pedro le reprendiera. Y no solamente le reprendiera, sino que le llama la atención y le dice ahí en el versículo 3, dice, le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y le dice una gran verdad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, no ocupaba venderla. O sea, no había necesidad, pero él quiere un reconocimiento. Dice, y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, el dinero no era tuyo. Entonces, ¿por qué has tratado de mentir no a los hombres, sino a Dios? Y la consecuencia de este pecado en aquel entonces, para causar un temor entre la congregación o entre la iglesia, es que la consecuencia fue, o el pago fue, que murió. A su pecado personal murió. O sea, uno puede cometer un pecado, hermanos, y perecer espiritualmente hablando. Cuando nosotros cometemos un pecado delante de Dios, ese pecado nos puede llevar a la muerte, como dice también Pablo, me parece, los pecados de muerte, que son los que nos llevan a apartarnos del Señor. El pecado que es el punto que nos lleva a que nos apartemos de la iglesia y de seguir la doctrina de Cristo Jesús. ¿Qué más sigue en la lectura?
hermana Angélica. Es llamada su esposa. Es llamada a su esposa, ¿sí? Y se le pregunta, vamos a leerlo rápidamente ahí mismo en el verso 7. 7, ¿verdad? Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Entonces hay pecados que son de matrimonios o de pareja. Y eso es también cuando hay el acuerdo, la complicidad de la pareja en una falta que alguno de los dos tenía que tener la sensatez de decir, esto no está bien. Pero a veces por ocultar la falta de la esposa o del esposo, se comete otra falta. Pero al igual que la primera, aunque el que hizo ¿quién fue el que hizo aparentemente la idea? Ananías, ¿verdad? Mas, sin embargo, su esposa lo apoyó en esta falta. Y por consecuencia, entonces, la consecuencia de sus acciones malas, injustas, fueron que murieron los dos. Entonces, puede ser que un pecado, si tú solo lo cometes, mueras tú solo. Puede ser que si cometes un pecado, mueras en complicidad con tu pareja, mueran los dos. Y esto es algo real, hermanos. Esto es algo real que pasa todos los días en la iglesia. Me imagino que hermano Javier le ha tocado, hermano Luis no sé, porque está todavía jovencito, y hermano Abraham también. Pero que diga, no, es que yo no voy a la iglesia porque mi marido no quiere. ¿No han escuchado eso ustedes? Hermana Katy, que un matrimonio cristiano llega una hermana, ¿por qué no ha ido a la iglesia? No, es que mi marido está enojado y ya no quiere ir a la iglesia. Y le dice uno, bueno, si él no quiere, pues no le digo que los obedezca, pero obedezca a Cristo. Y dice, no, es que no quiero tener problemas. ¿Cuáles serían las razones por las cuales Zafira accedió a esto? ¿Por amor al dinero también? ¿Por complicidad con su esposo? ¿Qué opinan ustedes? Van Angélica, mire. A lo mejor querían cubrir el pecado de su esposo. Quería cubrir el pecado de su esposo. Pero en este cubrimiento, ¿qué llegó a pasar? Que ella se hizo cómplice. ¿Sí? Aquí la palabra base de todo esto es la honestidad. No solamente con Dios, sino con todos. La palabra de Dios dice, no le retengas al obrero su salario, porque eso es una injusticia. Todo acto injusto es pecado delante de Dios. Si nosotros a un trabajador o a un hermano le robamos su salario en un trato, es pecado, hermanos. Así de sencillo. Y no es justo. Y alguien tiene que poner un alto en este caso si es eso no está bien. Esa televisión, no sé, la televisión. Ese estéreo vale 1,000 pesos y tú mal estás dando 500, te estás aprovechando de él. No, pero mira, es una oportunidad que acabo él ni sabe ni lo que vale. No. En lo poco, en lo mucho, se tiene que utilizar la justicia y la honestidad. ¿Sí? Mano, Luis. De honestidad, principalmente en una pareja. Yo recuerdo, tengo una anécdota en la que todavía no cortejaba yo a Yasmín, pero ahí pude probar la honestidad de una cristiana y eso me llevó a preguntarle en un momento si era cristiana, porque resulta que tuvo un error con un paciente en la cual los catéteres que usamos, si se dejan abiertos, se va el aire hacia adentro de la vena. Okay. Y eso es muy peligroso para un paciente porque puede empezar con dolor en el pecho, incluso hasta la muerte en casos muy extremos. Ajá. Y pues por un error que se le alrededor del guante, quedó abierto por unos segundos. Y en menos de 2 o 3 minutos la paciente empezó a tener dolor en el pecho, a sentirse mal. Y yo me acerco y digo, ¿qué pasó? Y me dijo, es que dejé accidentalmente la pinza abierta y se le metió el aire al torrente sanguíneo. Y yo, por ejemplo, en la cristiana, digo,
ok, no pasa nada. Y empecé yo a hacer las maniobras. Le digo, ahorita que venga el doctor, le vas a decir que no sabes qué pasó. No digas que tú provocaste eso, porque te van a llamar la atención muy fuerte. Y dijo, no, pero es que no, no puedo hacer eso. Yo era el encargado de él. Resulta que cuando viene la encargada de la mañana, me dice, pasó esto y esto, justo lo que había sucedido. Y digo, ¿cómo sí? Y voy y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Te sacaron la verdad o te regañaron? ¿O qué? No sé, tuve que decir lo que pasó exactamente, porque debo ser honesto y porque es una vida. O sea, la vida no se comprometió porque yo hice las maniobras para salvarla, ¿no? Pero incluso aún habiendo salvado la situación, no habiendo ningún peligro, ella prefirió ser honesta y pues, dar fruto de que es cristiana, y no cualquiera, pues. Eso fue un caso extremo de nuestro hermano, pero en las cosas sencillas hay que decir la verdad. En cuestión de que nuestros actos van a tener una consecuencia, buenos o malos. En este caso fue eso. No sé, alguno de ustedes tendrá una experiencia que decir. Alguna vez estaba yo manejando una trailer y le di para atrás y le quebré una mica. Y llegó el patrón y dice, ¿quién la quebró? Le digo, yo. Y le digo, pues no se preocupe, se la voy a pagar. Rápido. Me dice, pero ¿por qué dices que fuiste tú si aquí todo el mundo la maneja? Pues sí, pero fui yo, les digo. Yo no iba a estar tranquilo con mi pensamiento de que si le hubiera, no sé, se hubiera armado un gran, es que quién fue y hacer investigaciones y al último van a salir, pues, ¿quién fue el último que la manejó? José. No, pues él. Entonces, mejor de una vez la verdad, cómo viene, ¿sí? Cómo son las situaciones. Entonces, aquí hubo este problema del pecado de las consecuencias. Otro pecado que, lo que yo quiero llegar a esto es, hermanos, de que no creamos nosotros, graben bien esto, no creamos nosotros que los pecados son solos. Siempre un pecado que cometamos, si no lo enfrentamos, nos va a llevar a otro. En este caso, si cometimos una falta y queremos cubrirlo, necesitamos mentir. Y al mentir nosotros estamos aumentando más la cadena de pecados que estamos haciendo cuando si de un principio lo aceptamos como debe ser. ¿Sí? Más sin embargo, a veces pensamos, ok, yo me hago responsable en las cosas terrenales probablemente, pero en las cosas espirituales, hermanos, los pecados que se cometen no solamente van a afectar a ti como cristiano, van a afectar a toda la familia, toda la familia. Tenemos un claro ejemplo con Acán, en Josué, en el capítulo 7. Vamos a leer rápidamente aquí Josué. Vamos a leer del 16 al 26 rápidamente para ver esta historia. Sé que la conocen, pero para que entendamos un poquito. Josué 7 del 16 al 26. Voy a leer el primer versículo, luego el hermano Javier nos ayuda, y hermana Katia así sucesivamente. Josué, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Hermano Javier, ¿se tiene el 17? A hermana Katia. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Sabri. Lujita. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Safi, hijo de Acera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé.
y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ella. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sena, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas, y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acán. 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrear. Ujú. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hasta ahora. Acá había escuchado el mandamiento de que no se tomara nada del botín que se había tomado de Jericó. Él ya lo sabía. Llegó el momento de la codicia y lo vio y lo tomó para sí. Y lo escondió bajo su tienda. Encontramos que a causa de esta situación, Israel pierde la siguiente batalla. Y es la causa por la cual andan buscando quién pecó. Y echaron suertes. Él no lo dijo, sino que Dios lo descubrió. Lo fue sacando desde tribus, familias y hasta la de él. Un día haremos algún estudio sobre esto. Pero la cuestión es que es descubierto. Y le dice esta frase Josué a él. Y le dice: hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y él, ya viéndose acorralado, pues tuvo que hacer. Decirle lo que había tomado. Ahí dice él como justificándose: vi entre los despojos un manto babilónico. Muy bueno. Está muy bueno. Ese no era cualquier manto babilónico, todavía le recalca. Dice: y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tome. Y está escondido en tal parte. ¿Cuál es la consecuencia de este pecado? Lo matan acá. Nada más a él. No, a todos. A todos. Los animales, todos. Esto, hermano, es una enseñanza para nosotros. En el Antiguo Testamento los pecados se pagaban con la muerte. El hombre que pecare, ese morirá. Y muchos pecados, hermanos, había consecuencias con las familias. Como muestra de la falta que habían hecho, todos perecían. ¿Sí? En este caso, él no pensó en el tiempo que estaba, cómo Dios era tan estricto en sus juicios y que no iba a tener misericordia de él, aunque probablemente le pidió perdón por su falta. Pero en el Antiguo Testamento no había la gracia que tenemos en el Nuevo Testamento. El hombre que pecare, ese morirá, punto. Pero no solamente murió él, sino murió también sus familiares, su esposa, sus hijos, sus mulas, etc. Esto, hermanos, nos habla de la seriedad que son las faltas o el pecado que podamos cometer delante de Dios. En la iglesia puede pasar lo mismo cuando un cristiano peca. Sí, cuando un cristiano, hermano, peca de una manera y no hay arrepentimiento, aún habiendo arrepentimiento, hay consecuencias. Hay consecuencias terribles por la falta de un pecado que cometió una persona y toda la familia de alguna manera paga por esto. ¿Sí? No sé, quiero dar un ejemplo rápidamente y alguien me da un ejemplo más y ya para hacer, porque nos va a acabar el tiempo. Hace muchos años un líder de la iglesia por ahí pues lo falló en cuestión de la fidelidad a su esposa y se encontró otra mujer y pues dejó a su esposa y se fue con aquella mujer. Inmediatamente por la falta, por ese pecado, pues se salió de la iglesia por la vergüenza o por lo que ustedes quieran, pues ya no había la autoridad moral para seguir predicando. Era un líder de la iglesia. Como consecuencia, ¿qué creen que sus hijos pensaron?
Tenía como 5 hijos, más o menos de entre 15 y 25 años. ¿Cuál fue la reacción de estos hijos ante esta falta y este pecado? ¿Qué opina? Le dio vergüenza. Les daba vergüenza lo que había hecho su padre. Los varones, de una manera de reclamo o protesta, dijeron, ya no vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia y mi papá lo que hizo. Dice, no, y la frase que suele pasar, pura hipocresía. Por la falta de un hombre, todo el mundo, consecuencia, su familia se apartó de la iglesia. El juicio de la comunidad para la iglesia fue cruel. Y esos son los hermanos. O sea, no solamente es el pecado que comete un hermano, porque todos nuestros actos traen consecuencias. Pero ojalá y las consecuencias fueran solamente personales, sino que hay consecuencias a los nuestros, a los que están a nuestros lados. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, los hermanos, etc. Entonces, de esa manera encontramos nosotros que es muy importante que entendamos que cualquier caso de pecado que sea, ahorita vimos el caso de... ¿Levantas la mano, Abraham? Sí, adelante. No me acuerdo, no es tanto el pecado, no me acuerdo que aquí le dice, dice, bautízate tú, el bautismo y serás salvo tú y toda tu casa. Ajá. Entonces, eso lo he escuchado mucho en sectarios que dicen, no, me bauticé yo, Ajá. es salvo mi papá, mi mamá, Ajá. mi hijo, pero no habla de eso, sino que habla de, bautízate tú para que des el ejemplo y conviertas a tu casa. Y sea una buena influencia. Ajá. Entonces, en el lado opuesto, peca tú y le vas a enseñar a tu casa a pecar. Una. Entonces, te lo vas a llevar. Te permito la palabra, entre las patas. ¿Sí? O sea, si un líder de la iglesia o un jefe de familia peca, no solamente es él, es también su familia la que va a sufrir las consecuencias del pecado. Y así podemos encontrar muchos ejemplos. Podemos encontrar el mismo caso de David. De David también él pecó con Betsabé. Y aunque él se arrepintió posteriormente para perdón de pecados, para ser redimido, tenía que haber una muerte. No murió él, pero quien dio su vida por él fue su hijo. Y con la muerte de su hijo se redimió, pues, de alguna manera, esa falta. Pero la consecuencia del pecado quedó. Porque si ustedes ven por ahí cuando Natán le dice a David, dice, y habrá sangre en tu casa por generaciones. Y entre ustedes mismos se van a matar. Y así fue. Ustedes ven al hijo de David peleando contra su padre y los hermanos peleándose por el trono. Y bueno, tantas cosas tan terribles que aparecen en la casa de David. Un hombre que estaba dedicado o que vivió para Dios, pero un pecado lo llevó a la destrucción, no solo de él o de su vida, sino de su familia, Aunque Dios tenía ya una promesa para la casa de David, pero sí encontramos las consecuencias de una falta. Amor al dinero, cuestiones materiales, mentiras, falta de honestidad, amor hacia no es amor, es desear la mujer ajena, adulterio, fornicación, todo trae consecuencias, hermanos, todo trae consecuencias. Y por eso nosotros tenemos que estar conscientes cuando pensar antes de actuar. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, pensemos. Cuando lo estemos maquinando en nuestra mente, porque aquí nace todo, porque las intenciones del corazón, de ahí se hace la obra. Reaccionar en qué punto estamos. En el punto de honestidad, en el punto de fidelidad, en el punto de honradez. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué? Para no pecar delante de Dios porque somos apartados para Dios. Y recordando que toda acción tiene una reacción. Toda obra. Y en el mismo caso, como dijo nuestro hermano, en el caso espiritual, bautízate tú para que seas salvo tú y toda tu casa. Sabemos que es el ejemplo que puso y que todo el mundo iba a seguir en ese camino porque era la cabeza. No porque, ya lo entendemos eso. También, si usted hace cosas buenas y hace cosas positivas en su vida espiritual, va a permear a su familia, va a permear a lo que lo rodean, todos. Alguna vez le dije a los jóvenes, ¿ustedes saben que ustedes son ejemplo de muchos? Ay, se me está viendo, ¿cómo? Nosotros, no, el que es ejemplo es hermano Javier, hermano Chuy, hermano Marcos, o los adultos son los ejemplos. Pero nosotros, sí, porque los intermedios lo están viendo ustedes.
Y van a decir, ah, yo quiero ser como Chuyito. Ah, yo quiero ser como Ángel. Ah, yo quiero ser, en mis tiempos, como Pepe. O sea, así, joder, hace tanto tiempo ya. ¿Me entienden? Entonces, siempre hay que tu buena acción siempre va a traer una consecuencia. Entonces, recordando, hermanos, esto, podemos encontrar a muchos pensamientos en la palabra de Dios, como el que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y una cita más, por ejemplo, y con esa terminamos y dejamos lugar para algunas preguntas y comentarios. En Hebreos, capítulo 2, esta cita siempre me ha gustado, para mantenernos siempre alertas. Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Siempre se me esconde. Aquí está. Hebreos 2:1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y el deslizamiento cómo es, hermanos? ¿Es así momentáneo? No. El deslizamiento, si yo dejo esto aquí mal puesto aquí, y se va deslizando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, por alguna forma, hasta que hay un momento que cae, como en los derrumbes, se llena de humedad poco a poquito, se va ablandando la tierra y va entrando la humedad suavecita hasta que de repente se caen casas. Ustedes han visto que se han caído casas porque no se dieron cuenta que había una humedad, un escurrimiento de agua que provocó eso. Entonces nosotros, si estamos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, que no nos deslicemos, que suavecito nos vayamos yendo, siempre alerta en dónde estamos pisando. ¿Por qué me llamó esta atención este tema? Porque el hermano que dio ese tema, hermanos, en el año 2009, ya no está en la iglesia. Él nos lo presentó aquí en la iglesia, aquí en este púlpito. Ustedes saben que aquí en la congregación siempre se les motiva a los hermanos que se esfuerzan y que si quieren dar un tema, adelante, que nos compartan la palabra de Dios. Ese joven ya no está con nosotros, ya no está en la iglesia. Entonces, es el peligro, y que ustedes también conocen a muchos que han estado aquí en el púlpito, predicadores, y ya no están en la iglesia, porque un pecado los hizo que se apartaran o se fueron deslizando, y su fe se fue apagando, apagando hasta que ya las cosas de Dios no son prioridad. Y cada uno de nosotros debemos aprender y guardar un tema. Yo he escuchado muchos temas y de esos temas los guardo como una premisa, que están siempre vigentes. Algunos hermanos dicen, es que siempre dicen los mismos temas. Es que siempre son las mismas necesidades de nosotros. Los temas de la palabra de Dios no cambian, porque son las mismas necesidades que tenemos todos los días. Unos más viejos, otros más jóvenes, pero son las mismas necesidades espirituales. Este hermano que dio esta clase y se me quedó grabado, y dice, el tema se llamaba Cristo, una parte de mi vida. Y que ahí dice, y empezó una plática que alguna vez, es que yo alguna vez fui cristiano y en alguna vez Cristo fue parte de mi vida. Y allá afuera hay muchos hermanos que en alguna vez fueron cristianos y alguna vez se bautizaron. Conozco muchos que han salido de aquí de la iglesia, que no están aquí. Pero si usted dice, yo me reuní en la Obrera. Yo me reuní en la Morelos. No se trata de que Cristo haya sido parte de nuestra vida. Se trata de que Cristo sea nuestra vida. Que vivamos para Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Emma Dolores. Yo pienso que como dice usted, que nos dejamos, yo pienso que poco a poco nos enfriamos y ya no llegamos a dormir. Bueno, yo también duermo, pero ya perdimos interés de las cosas de Dios. Pero si leemos y venimos y poco a poco vamos a estar alimentando, yo pienso que es lo que quiere Dios, que sigamos adelante, que sigamos. Muchos de nosotros tenemos muchos años en la iglesia y
no debe ser cuestión de orgullo, debe ser cuestión de que tenemos más vivencias que hemos visto. Mucha gente, muchos cristianos empezaron así, faltando los miércoles. Es que vengo muy cansado, es que tengo hambre, es que me reúno el domingo. Y muchos dejamos de venir los miércoles con esa facilidad. A veces lo llevamos hecho por años y de repente ya agarramos la comodidad. Y créame, hermanos, el no alimentarse de las cosas espirituales hace que nuestra mente se llene de cosas materiales. Algo tiene que haber en nuestra mente. Entonces nosotros elegimos a qué parte de nosotros alimentamos. Si la parte carnal o la parte espiritual. Abraham. Sí, algo de lo que me di cuenta en vacaciones fue desde siempre bueno, cuando veía que Jesús estaba predicando, enseñando algo, decía, y unos que estaban ociosos llegaban a tentarlo, y unos que estaban ahí sin hacer nada llegaban y querían colgarlo. Entonces me hacía la duda de la ociosidad, no deja nada bueno. No. Como dice, no solo es aconsejable, sino que es necesario estar ocupado y que mejor que las cosas de Dios, porque no solo te alimentas, sino que no te alejas tanto, te fortaleces y te animas a seguir. Entonces, y la intención no es alejarse ni un poquito. La intención es mantenernos firmes, pero por si acaso ya va a haber un resbalo que no sea tan fuerte, que estemos alimentados para soportar. Hermanos, la vida espiritual, la carrera espiritual es difícil. Hay que ser sincero, es difícil, porque es cuestión de lucha, ¿sí? Entonces, de todos los aspectos, nuestro hermano Marco está pasando por una prueba muy difícil. Créanme que es muy difícil, pero yo sé que él no confía en sus fuerzas. Él confía en la fuerza en Cristo y en las promesas que Él tiene para con nosotros. Y eso nos da a nosotros fortaleza para seguir adelante. Una persona que no tenga a Cristo, y si el hermano fuera medio cristiano, medio tibión, pues ya, pues el Señor no me escuchó, el Señor, y empezamos a tomar represalias, injustamente, sabiendo que Él es Dios soberano, y que no somos, como dijo, le dijo Dios a Job, ¿tú quién eres para preguntarme o cuestionarme? Y ya lo bombardeó con todas las preguntas y ya calladito. Así nosotros, hermano. Seamos humildes y humillémonos delante de Dios. Hermano Marcos. Una pequeña opinión. Usted acaba de decir que por las consecuencias del pecado trae consecuencias. Por el pecado trae consecuencias. Pero bueno, esta es la enseñanza de todos y lo hemos aprendido desde un principio. Eso está bien. Pero también acaba de decir otra palabra muy importante ahorita. Dios es soberano. Así es. Dios mismo estaba declarando ahora sí que dándole un historial a Job, un hombre recto, temeroso de Dios. Y sí. Y cómo fue su vida. Entonces caemos en que este hombre era recto, temeroso, pero como Dios es soberano, esta palabra es muy importante, estudiar también los atributos de Dios. Cuando usted no conoce los atributos de Dios, comienzas ahora sí que a patalear. Pero la palabra soberano es, Él hace lo que quiere. Sobre todo. Él hace lo que quiere, tanto como con el justo, como con el que hace cosas rectas. Entonces muchas veces aquí nuestra confusión. Cuando dice uno, Señor, ¿en qué te he faltado? ¿Por qué me haces así? Él es soberano, Él hace lo que quiere. En un diccionario bíblico lo estuve leyendo esto y hasta se me hizo una palabra déspota. Soberano. Dice, Él lo que quiere hacer, eso hace. Entonces, porque si no llegamos a entender ¿Este concepto? el concepto de Dios, pues es cuando uno comienza a batallar y a maldecir
Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Aceptar? En aceptar la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios y todopoderoso. Y el profeta nos comenta que dice, ¿cómo le va a decir el barro al alfarero? ¡Hey! A mí no me hagas olla, a mí hazme una cazuela. No tiene el barro voluntad sobre el alfarero. Pero el alfarero sabe que va a hacer algo bueno de eso. ¿Sí? Es otro tema, hermano. Gracias, hermano, por su atención. ¿Quién me dirige con usted, hermano? ¿A quién? Ah, Iván. ¿Me dirige con qué era? ¿Un canto? Ya. Gracias por su atención, hermanos. Muy bien.